La última clase que vamos a tener es sobre emponzoñamientos por escorpiones, arañas y ofidios. Ofidios son serpientes. Es importante que las estudiemos porque es el único momento en la carrera en la que ustedes van a poder tener conocimiento sobre estas afecciones. De allí la importancia de estudiarlas, porque los diferentes animales ponzoñosos tienen diferentes acciones tóxicas en nuestro organismo. Hay acciones dermotóxicas que tienen un efecto destructivo sobre las proteínas de los tejidos y provocan necrosis. Las neurotóxicas tienen un efecto tóxico a nivel del sistema nervioso periférico o central. Las vasculotóxicas producen un daño a nivel de los glóbulos rojos y a nivel de la pared de los vasos sanguíneos. Las hemotóxicas producen daños a nivel de la coagulación del fibrinógeno, haciendo que la sangre no pueda ser coagulada. Las hepatotóxicas afectan las células hepáticas, disminuyendo la funcionalidad del órgano, así como las nefrotóxicas afectan las células del órgano, afectando su funcionalidad. Las cardiotóxicas afectan a nivel del miocardio. Todas estas acciones producen daños en nuestro organismo. No es lo mismo un veneno que una ponzoña. El veneno es una sustancia de origen químico o físico que actúa sobre nuestro organismo, mientras que la ponzoña es una sustancia biológica que es producida por el animal, es decir, es una proteína que produce tóxicos o produce toxicidad en nuestro organismo. Iniciamos entonces conversando sobre el emponzoñamiento escorpiónico y específicamente sobre los géneros que causan emponzoñamientos en nuestro país. Uno de los más generalmente observados es el emponzoñamiento causado por Titius o por Rhopalurus. Sin embargo, existen otros géneros que pudieran causar emponzoñamientos, pero acá en nuestro país son muy pocos los casos clínicos que se reportan o que sean de importancia. Existe, por ejemplo, el género Diplocentrus, el género Chactas y el género Centruroides. En estos tres últimos, el género Diplocentrus está causando o está incrementando su presencia a nivel de, sobre todo, zonas rurales. Y acá en nuestro estado Lara, en la zona de Palavecino, por el sector de donde está Prados del Golf, por donde está el Palaciero, por esos sitios se consigue mucho Diplocentrus. Generalmente la ponzoña escorpiónica es neurotóxica, produciendo en la víctima un dolor severo que es acompañado de prurito, parestesis, eritema, piloerección, cialorrea, náuseas, vómitos, disfagia y hepatomegalia. Es importantísimo y muy relevante la pancreatitis que causa la toxina de escorpión. A pesar de que es neurotóxica, afecta mucho a nivel del páncreas. También produce taquicardia, hipertensión, agitación, intranquilidad, somnolencia, convulsiones y, dependiendo del paciente, coma. Cuando el paciente es niño, cuando la víctima emponzoñada es un niño, nos llama mucho la atención que él está jugando tranquilo y de repente comienza a llorar, comienza una intranquilidad, y eso es lo que más orienta el diagnóstico a que sea un emponzoñamiento por escorpión. Para poder actuar ante un emponzoñamiento por escorpiones, es necesario evaluar los sistemas y órganos de la víctima, porque, como vieron en la lámina anterior, las manifestaciones clínicas orientan a que son muchos órganos y muchos sistemas los que están afectados por la ponzoña. Debemos evaluar entonces la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y realizar un electrocardiograma. Debemos realizar también química sanguínea. Debemos evaluar el estado de hidratación de la víctima, la temperatura, la diuresis y los niveles, sobre todo los niveles de amilasa y de glicemia. Recuerden que la afección de páncreas es importante en el caso de emponzoñamiento escorpiónico. ¿Qué debemos hacer? Debemos aplicar hielo local en el sitio en donde observemos la lesión inicial, en donde haya
afectado o donde el animal haya inoculado la ponzoña. Y dependiendo de las evaluaciones a los órganos o tejidos, vamos entonces a aplicar acciones o a ejercer acciones. Vamos a dar oxigenoterapia o ventilación mecánica dependiendo de la función respiratoria de la víctima. Vamos a colocar soluciones salinas vía intravenosas dependiendo del estado de hidratación. Vamos a colocar dexametasona dependiendo del nivel de inflamación o de la respuesta alergénica que el organismo tenga a la ponzoña. Y así vamos a aplicar digoxina dependiendo de las condiciones cardíacas del paciente, la funcionalidad, furosemida dependiendo de la funcionalidad de los riñones y dependiendo del estado general de todos los órganos o tejidos, vamos a colocar suero antiescorpiónico. En el caso del emponzoñamiento por escorpiones, no es lo primero que se va a colocar. Lo primero que debemos hacer es evaluar el funcionamiento de los órganos y tejidos y dependiendo de cómo estén ese funcionamiento, entonces vamos primero a aplicar tratamiento de soporte para esos órganos para ayudarlos a funcionar mejor y luego vamos a aplicar suero antiescorpiónico. No es lo primero que se coloca y es muy recomendable no administrar adrenalina. Es importantísimo no administrar adrenalina. En cuanto al emponzoñamiento por arañas, y voy a conversar sobre emponzoñamientos por araña para luego conversar sobre las medidas preventivas para ambos emponzoñamientos, tanto por escorpiones como por arañas. En el caso de emponzoñamientos por arañas, en Venezuela las arañas ponzoñosas son de 4 géneros principales, 2 de ellos los más relevantes y los más importantes en cuanto a manifestaciones clínicas. Pero en cuanto a géneros de arañas ponzoñosas, se encuentra la Loxosceles, que es también conocida como violinista o la araña del rincón. Está Latrodectus, que es conocida como viuda negra o el reloj de la muerte. Luego vamos a ver por qué violinista y luego por qué reloj de la muerte. También se encuentra Licosa, que es una araña lobo por la presencia abultada de pelos en su cuerpo, y tenemos la fenutria, que es la tarántula, que lejos de lo que todo el mundo piensa, es la menos ponzoñosa de todas. En cuanto al loxocelismo o el emponzoñamiento por loxóceles, la ponzoña de esta araña tiene acciones dermotóxica, hemotóxica, nefrotóxica y hepatotóxica. Loxosceles, así como ven en la foto de la derecha, la superior, es una araña que presenta morfológicamente en su dorso una figura como si fuera un violín, por eso es que le llaman violinista. Si observan bien de cerca, se observa la figura del violín. Claro, no es que vamos a agarrar la araña para ver si tiene un violín, no, es un dato curioso a manera de identificarla más rápidamente. Las personas que saben de eso, no nosotros. Las lesiones por loxóceles, de acuerdo a los grados o al tiempo establecido desde que ocurrió el emponzoñamiento y por el efecto de la ponzoña, los diferentes efectos, tiene una evolución tal como ven en las fotos allí. Primero hay un enrojecimiento de la piel. Inicialmente se observa una mácula violácea en la zona equimótica, ese es el enrojecimiento, que está rodeada de una zona más pálida, porque esa zona pálida externa es isquémica. Esa lesión va a ir creciendo de acuerdo al tiempo que que tenga de progreso y va a causar ampollas, y el contenido interior de esas ampollas va a ser hemorrágico. Luego esas ampollas se rompen y se transforman en costra y una escara necrótica, y en la zona, el área de la lesión va a ir perdiendo la sensibilidad y se mantiene en hiperestesia. A nivel sistémico, porque dijimos que la ponzoña era hepatotóxica, a nivel sistémico el paciente puede presentar fiebre, puede haber hematuria, puede haber ictericia y puede provocar una falla renal. En cuanto a Latrodectus, que es la araña que ven en la foto superior, que ella se le llama reloj de arena porque tiene
en su vientre una figura semejante a un reloj de arena, una figura roja semejante a un reloj de arena. Les repito, no es que vamos a agarrar la araña para ver si le vemos las figuras tanto del violín como del reloj, no, es simplemente una característica morfológica que es característica, valga la redundancia, de ese género. En cuanto a la ponzoña del Latrodectus, es una ponzoña que es neurotóxica, característica, un dolor local tipo pinchazo. Hay también dolores generalizados como cefalea y mialgia, sobre todo cuando ya han pasado tiempo y el veneno, la toxina, se ha diseminado por el organismo. Provoca temblores, provoca cialorrea, broncoespasmos e incluso vómitos. En cuanto a la conducta que nosotros necesitamos seguir ante un emponzoñamiento por arañas o ante la sospecha de un emponzoñamiento por arañas, vamos a limpiar la herida y a desinfectarla. Vamos a aplicar medidas antisépticas a nivel local en la herida. Vamos a colocar analgésicos, antihistamínicos o esteroides dependiendo del nivel del dolor o del nivel de inflamación o alergia que la víctima presente. Vamos a administrar antibióticos si observamos que el paciente tiene alguna infección secundaria. Vamos a prevenir los tétanos con la administración o de la antitetánica o de la antitoxina tetánica, dependiendo de el grado de rapidez que necesitamos que actúe. Pudiéramos hacer una debridación quirúrgica para tratar de eliminar el tejido muerto y promover la recuperación del tejido unido a las medidas que le estemos aplicando. Sin embargo, la debridación quirúrgica no es una conducta que se siga habitualmente y por supuesto se recomienda no realizar ninguna incisión a nivel de la herida, ni hacer succiones, ni aplicar torniquetes, porque eso lejos de ayudar lo que hace es empeorar tanto la herida como la situación del paciente. Yo les dije que íbamos a conversar sobre las medidas preventivas al final porque las medidas preventivas son aplicables tanto al emponzoñamiento por arañas como por el emponzoñamiento por escorpiones. Es decir, son medidas preventivas comunes, como por ejemplo mantener los alrededores del hogar libres de escombros, de desechos, de troncos secos, de madera, de leña, de basura. Hay que evitar el acúmulo de todas esas cosas porque allí se esconden tanto los escorpiones como las arañas. De igual forma hay que evitar que las ramas de los árboles caigan sobre el techo de las casas para que los escorpiones y arañas que estén en el árbol no puedan llegar tan fácilmente a nuestro hogar. Se recomienda colocar rodapiés de cerámica para evitar que si tenemos rodapié de los que son negritos, de los que se usaban antes, que son negritos, que se despegan y en ese desprendimiento queda un huequito en donde ellos se pueden esconder, es para evitar que ese orificio o ese espacio que queda cuando se desprende el rodapié ese negrito les sirva a ellos de casa o de escondite. Si las personas son de bajos recursos, entonces se les dice que no tengan rodapié, tan sencillo como eso. Hay que cubrir las rendijas de las puertas y ventanas. Hay que colocar el aragancito que venden para colocar debajo de las puertas y así evitar que entren los escorpiones y las arañas. La foto que tienen a la izquierda de las muchachas con el pantalón al revés es porque se recomienda en cualquiera de los casos, pero sobre todo en zonas rurales en donde hay mayor presencia de estos animales, guardar la ropa al revés, porque eso nos obliga a cuando nos la vamos a poner debemos sacudirla y debemos voltearla, y en ese proceso si hay algún animal entonces sale y nosotros lo vemos, ¿sí? Por supuesto, antes de utilizar hay que sacudir toda la ropa, la toalla, los zapatos, las medias, todo hay que sacudirlo, sobre todo si vivimos en zonas rurales. Y se recomienda tener aves de corral, tener gallinitas, y hoy en día que la situación está tan dura, esa recomendación a las familias no les debe caer mal. ¿Por qué gallinas? Porque las gallinas apetecen mucho tanto las arañas como los escorpiones. Entonces tenemos gallinas, nosotros nos alimentamos con los huevitos de las gallinas y ellas se alimentan con las arañas y escorpiones y hacemos una simbiosis simpática allí.
Entramos ahora al emponzoñamiento por serpientes y les debo decir que el emponzoñamiento por serpientes no es tan frecuente en las ciudades, es más frecuente a nivel rural, por supuesto, acá en Venezuela. En otros países es muy frecuente la presencia de serpientes a nivel del hogar, a nivel citadino. Sin embargo, en nuestro país son las zonas rurales, los estados llaneros, en donde se consigue más cantidad de serpientes. Y de las 150 especies conocidas a nivel nacional, solamente 4 son venenosas y son de importancia para nosotros en el estudio. Hay 3 del género Viperidae y una del género Elapidae. Las del género Viperidae son Botrops, Crotalus y Lachesis. Esos son los nombres científicos. Los nombres comunes son mapanare, cascabel y cuaymapiña, en ese mismo orden. Y de las Elapidae, la familia o el género de importancia son los Micrurus, que son las famosas corales. Los vipéridos o las serpientes de la familia Viperidae son serpientes que poseen una dentadura solenoglifa. Son una dentadura que son esas serpientes que abren la boca completamente y expanden un par de colmillos que están guardados, pero que los expanden al momento de picar, es decir, son móviles, y esos colmillos funcionan o actúan como una aguja hipodérmica, es decir, tienen en su interior un canal por donde la glándula del veneno que se encuentra por detrás de los ojos es capaz de transportar el veneno, la toxina de la ponzoña de ese animal en el momento de la picada e introducirla en nuestros organismos. Este tipo de serpientes, los vipéridos o de la familia Viperidae, es decir, Botrops, Crotalus y Lachesis, son las causantes de la mayoría de los accidentes y de la frecuencia tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. Sin embargo, en zonas rurales tienen mayor presencia, mucha mayor presencia, y el grado de eficiencia del momento de ataque es mucho mayor, es mucho más agresivo en los vipéridos que en los elápidos. Son un grupo muy importante para la prevención. Son fáciles de identificar si te gustan las serpientes. Si no te gustan las serpientes, hay características morfológicas que nos pueden orientar, pero no es para que agarremos la serpiente para ver, mira, si tiene la nariz, si tiene los orificios, si tiene la fovea. No. En ese caso es preferible, mire, el amor de una serpiente, vamos a actuar sobre lo que el paciente, la víctima, está mostrando, nos está en las manifestaciones clínicas que tenga, entonces hay que actuar sobre eso sin perder tiempo en qué serpiente era, vamos a identificarla, vamos a agarrarla, no. En cuanto al emponzoñamiento botrópico, es decir, por Botrops o por mapanare, esta ponzoña tiene un efecto dermotóxico, vasculotóxico y hemotóxico, es decir, causa mucha hemorragia, y esa colmillo selenoglifa en donde ellos abren la boca y los colmillos se expanden y muerden y desgarran cuando arrancan, cuando retraen el cuerpo para evitar la mordedura. Eso hace que sea una mordedura muy dramática, y al ser un veneno dermotóxico, vasculotóxico y hemotóxico, produce mucho desgarre a nivel de piel, produce hemorragia, una hemorragia bastante líquida, porque hay pérdida de los vasos sanguíneos, hay daño a nivel de los glóbulos sanguíneos, de la cascada de coagulación, todo está dañado. Los síntomas y signos predominantes son un dolor local muy agudo, muy intenso, que la gente refiere como si fuera una quemadura. A medida que el veneno va a ir avanzando en el cuerpo, ese dolor se va intensificando y se va haciendo mucho más agudo y más extenso. Se va a producir un edema eritematoso que va a ser duro, que no deja fovea. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las filarias? Que yo les decía que el edema uno presionaba con el dedo y quedaba el dedo, la figura del dedo allí. En este caso no deja fovea. Ese dedo usted presiona y cuando quita el dedo la piel se vuelve a llenar, no deja fovea.
Y hay formación de flictenas. Flictenas son vesículas, ampollas llenas de sangre. Así como ven en la foto de abajo a la izquierda, todas esas vesículas llenas de sangre, a eso se llama flictenas. Y por supuesto hay la eliminación de sangre por cualquiera de los orificios o de las mucosas, así como vemos a nivel de la foto de la derecha. Esta persona no fue que se mordió la lengua, sino que fue emponzoñada por una mapanare, por un botrops, y hay efectos hemorrágicos porque se pierde está afectada la cascada de la coagulación. En cuanto al emponzoñamiento crotálico por Crotalus por cascabel, esta ponzoña es hemotóxica, pero tiene un mayor efecto neurotóxico y nefrotóxico. Inicialmente el paciente presenta un dolor, pero ese dolor no es tan intenso como en el emponzoñamiento por botos, sino que al contrario tiende a desaparecer. La herida no es sangrante ni es dramática como la anterior, es más bien limpia, pero el paciente va a referir sensaciones parestésicas locales. Hay dolores musculares, hay oftalmoplegia, que es característico, que es la foto que tienen allí, en donde el paciente parece que estuviera dormido, parece que tuviera mucho sueño, porque pierde la capacidad de poder abrir los párpados completamente. También hay pacientes que refieren cefaloplegia, que es parálisis de la nuca. Hay flacidez de la musculatura facial. ¿Por qué? Porque el veneno la ponzoña tiene un mayor efecto neurotóxico. Y en el caso del emponzoñamiento lachesis por coima piña, la ponzoña es dermotóxica y hemotóxica. Es muchísimo más dramático que botrops. Es como ver un emponzoñamiento de botrops, pero aumentado al 10%. Si vemos mucha más hemorragia, vemos mucho más desgarre, muchas más laceraciones, vemos heridas muy desgarrantes, hay edema, hay equimosis, hay necrosis, el paciente refiere un dolor muy severo, hay hemorragias en el sitio y hay hemorragias por diferentes orificios y por mucosas de la persona puede entrar en shock por la pérdida sanguínea, porque no hay coagulación o porque hay hemorragia y sale la sangre al exterior. Fíjense que la lesión de la foto es mucho más dramática que la primera foto del emponzoñamiento por botrops, porque aunque la ponzoña tiene prácticamente las mismas acciones dermotóxica y hemotóxica, en el caso de la chesis es mucho más dramático y la chesis es más agresiva, ella desgarra mucho más la piel al momento de morder. Los elápidos, que son las corales, son serpientes mucho más pequeñas. Ellas tienen una dentadura proteroglifa, que los colmillos que inoculan la ponzoña no son retráctiles, no son móviles, sino que son fijos, pero están ubicados en la parte delantera de la boca de la serpiente. Por eso estas serpientes, como son pequeñas y la boca es pequeña, ellas al momento de morder prefieren los sitios como las zonas interdigitales, los sitios de piel muy delgada, porque ellas tienen la cabeza pequeña y esos son los sitios predilectos de su mordida. La toxicidad de este veneno es elevada, sin embargo, como la boca es pequeña, la cantidad de veneno que inoculan en un accidente no es tan elevado. Y estas serpientes no son tan agresivas como las anteriores, como los botros, como los vipéridos, pues. Sin embargo, ninguna de las serpientes es agresiva per se. Ellas se defienden ante lo que ellas consideran una amenaza. Ellos ven un individuo mucho más grande que yo, que se altera, que se asusta, que grita, yo pienso que me va a comer, que me va a matar, entonces yo me defiendo. Y ese es el comportamiento de las serpientes en líneas generales. En cuanto al tipo de toxina, la ponzoña de la coral, de las Micrurus, es neurotóxica, hemotóxica y cardiotóxica. Es importante. Ella tiene un mayor efecto neurotóxico y cardiotóxico que hemotóxico. El paciente va a presentar un dolor leve de poca duración, puede haber un pequeño mareo, pero lo que sí refiere es un adormecimiento en la zona afectada que irradia hacia el tronco de esa misma zona.
Hay dificultad en la marcha, presenta cefaloplegia, igual que en Crotalus, la visión borrosa del paciente y, a pesar de que es hemotóxica, no se evidencian hemorragias, ¿sí? Las hemorragias las observamos más en Botrops y en la chesis. ¿Qué debemos hacer cuando nos llega a nuestro establecimiento de salud un paciente emponzoñado por serpiente, o en el caso de que tengamos que dar alguna información para prevenir cuando lleguemos a una comunidad, a una zona rural o al mismo ambulatorio donde vamos a trabajar para educar a la comunidad? Tenemos que tranquilizar a la víctima, tranquilizar al acompañante y por supuesto tranquilizarnos nosotros para poder actuar. Hay que limpiar y desinfectar la herida, eso lo hacemos sencillamente con agua y jabón, no hace falta colocar ninguna otra sustancia. Hay que limpiar la herida con agua y jabón para poder observar el tamaño de la herida, el nivel de laceración que hay, qué tipo de hemorragia presenta, ¿sí? Hay que cubrir la herida con gasa o un trapo limpio. La idea no es apretar la lesión, sino cubrir la herida para evitar que se ensucie o se contamine. También es válido colocar alguna venda con poca presión porque el efecto no es vendar la herida, sino cubrirla, protegerla de que se ensucie. Hay que mantener el miembro que ha sido mordido, que ha sido afectado, en alto. Eso evita o disminuye la diseminación de la toxina por el cuerpo. Y si el paciente presenta mucho dolor, se puede administrar algún tipo de analgésico para ayudarlo a soportar ese dolor. Debemos medir el edema, sobre todo si tenemos emponzoñamiento por la chesis o por Botrops. Hay que medir edema, debemos saber o medir cómo están los pulsos arteriales, cómo está el llenado capilar, cuál es la temperatura local y cuál es la temperatura general del paciente. Hay que monitorear frecuencia cardíaca y tensión arterial, sobre todo frecuencia cardíaca en el caso de emponzoñamiento por micrurus, por corales. Hay que observar la orina en cuanto a la cantidad y el aspecto, sobre todo en emponzoñamientos por Crotalus. Hay que aplicar ventilación mecánica, hidratación, vitamina K, analgésico antiinflamatorios no esteroidales, o si no dexametasona, si no los tenemos a la mano algún esteroide como dexametasona, antibióticos, pero todo esto va a depender de lo que observemos en la víctima. Si la víctima no puede respirar, ventilación mecánica. Si vemos que la víctima tiene mucho dolor y hay inflamación, algún AINES o algún esteroide. Si vemos que la víctima está deshidratada o ha perdido mucha sangre, ayudarlo con la reposición de los fluidos. Si está eliminando mucha sangre, o lo transfundimos o le aplicamos vitamina K. Eso va a depender del criterio que manejen al momento de tener a la víctima delante de ustedes. Que es importante evaluar los sistemas, evaluar cómo está la víctima que está presentando para saber qué hay que hacer. No se le va a hacer todo a todo el mundo. Eso va a depender de lo que ellos presenten. Vamos a medir el estado de conciencia, sobre todo en Crotalus y en micrurus. Recuerden que las ponzoñas de estas serpientes son neurotóxicas. Y en el caso de emponzoñamientos por serpientes, a diferencia que el emponzoñamiento por escorpión, en este caso sí necesariamente siempre aplicamos el suero antiofídico, que debería, por normativa y por ley, debería haber en todos los ambulatorios. En el caso de emponzoñamientos por serpientes, sí se administra el suero antiofídico de entrada. ¿Qué no se debe hacer? Y esto es lo que debemos recomendarle y explicarle muy bien a las personas en las comunidades cuando vayamos a las zonas rurales, a hacer una campaña, a trabajar en comunidades en alguna jornada. Esto es lo que debemos recomendarles. No hay que hacer incisiones ni en cruz, ni en orificios, ni alrededor de la herida, nada. No debemos hacer incisiones. No debemos colocar torniquetes ni vendas, y mucho menos vendas ajustadas. Si colocamos alguna venda es para impedir que la herida que presenta la víctima se ensucie o se contamine. Es una venda suave, colocarla nada más, no apretada. No debemos succionar o tratar de succionar el veneno o la toxina con nuestra boca. Eso es porque nosotros en nuestra boca siempre tenemos alguna pequeña herida, alguna caries, algo que permita que la toxina que nosotros absorbamos de esa víctima también nos afecte a nosotros. Entonces vamos a estar los dos emponzoñados, y quién ayuda a quién.
Y por supuesto no suministrar bebidas alcohólicas, eso que la gente dice en algunas comunidades, pásale, échale chimó, dale cocuyo o dale miche, eso no se puede hacer, porque entonces vamos a tener un paciente intoxicado por alcohol y no vamos a saber si los síntomas que estamos observando va a ser por la intoxicación etílica o por la toxina de la serpiente. No debemos aplicar hielo local. El hielo solamente lo aplicamos en emponzoñamientos por escorpiones. En emponzoñamientos por serpiente no aplicamos hielo local. No se deben aplicar sustancias químicas tipo chimó, eso no se debe aplicar. No debemos dejar el miembro colgando, lo trasladamos en una camilla improvisada, entonces el brazo en donde lo mordió la serpiente va guindando, o la pierna en donde la mordió la serpiente se va arrastrando. No, debemos colocar el miembro afectado en alto. Y lo que les dije al principio, no tenemos que estar perdiendo tiempo buscando, mira, vamos a ver qué serpiente fue la que lo mordió. Sí, yo la vi que era así, vamos a ver si tiene las franjas, las rayas, las motas, los triángulos. No, no, no. No hay que perder tiempo buscando las serpientes. Por eso no les dije las características morfológicas específicas de cada una de ellas, porque no vamos a perder tiempo en eso. A nosotros nos interesa atender a la víctima. Atender a la víctima de acuerdo a lo que esté presentando, y de acuerdo a eso vamos a actuar y vamos a aplicarle lo que consideremos según nuestro criterio. Pero no estar perdiendo tiempo ni buscando la serpiente, ni buscando la araña, ni buscando el escorpión. Para prevenir el emponzoñamiento por serpientes, en los sitios en donde vayamos que nos digan, ay, mire, aquí hay muchas serpientes, por aquí muerden mucho las culebras, pican las culebras no pican, y no son culebras, son serpientes, pero no le vayan a decir eso hacia la gente, hay que educarlos de una manera diferente. Entonces usted les dice, mire, las serpientes cuando muerden, entonces es porque tenemos nuestra piel expuesta. ¿Qué debemos hacer? Bueno, cuando vayamos a caminar en el campo tenemos que ponernos botas altas para cubrirnos la mayor parte de nuestras piernas. Debemos evitar meter las manos debajo de las piedras, de los palos, de los huecos, de la maleza. Si vemos algún tumulto de madera, agarrarlo con la mano o revisar a ver qué hay ahí. No, nada de eso se puede hacer. No podemos sentarnos sobre los arrasques. Cuando nos sentamos a conversar en el campo, cuando vamos a zonas rurales, ay, que vamos a conversar por aquí, bueno, sí, aquí hay un montecito, ahí me voy a sentar aquí, entonces lo acomodamos. No, eso no lo podemos hacer. De entrada no, si queremos sentarnos allí hay que revisar con algún palo, con alguna estructura que nos permita ver por si acaso hay algo para que no nos muerdan. Debemos también mantener alrededor de nuestras casas libres de maleza, de escombros, de basura, de ladrillos, de madera, de nada de eso, porque allí se pueden esconder las serpientes. Cuando caminemos al cercano del monte o cuando se haya cortado el monte, no caminar cerca de ellos porque allí se pueden esconder las serpientes. Cuando vayamos a cortar el monte, emplear o ayudarnos con un garabato, o sea, un trozo de madera, una rama de un árbol que nos permita enganchar la rama, traerla y cortarla, no agarrarla nosotros directamente con la mano. Si vamos a caminar por las noches, por supuesto usar linternas o lámparas. Yo sé que aquí a nosotros nunca se nos va la luz, nada de eso, pero como estamos hablando de ir a sitios con comunidades rurales o sitios alejados, recomendarle a la gente que de noche utilice linternas porque no sabemos si hay o no hay serpientes por allí. Evitar explorar los huecos, que veamos las cuevas, las grutas, dentro de los ladrillos, de las piedras con la mano limpia. No, eso no se puede hacer. Debemos procurar evitar tener roedores en nuestra casa. Para evitar tener roedores en nuestra casa nos podemos ayudar teniendo gatos como mascotas. El gato se come el ratón y compite con la serpiente, porque la serpiente también se come al ratón. Por eso es la recomendación del gato. Entonces, no es porque yo sea médico veterinario, sino que nos ayuda. En el caso para prevenir accidentes con arañas y escorpiones, tener aves de corral. Y para prevenir accidentes con serpientes, tener gatos. ¿Por qué? Porque la serpiente y el gato comen lo mismo. Entonces, si el gato se come la comida de la serpiente, no hay serpientes que vengan a comer a nuestro hogar.
Y bien, de esta manera culminamos con los emponzoñamientos y culminamos con la temática completa de lo que es parasitología del séptimo semestre. Agradecida con todos y bueno, nos vemos en el decanato.